Y el complemento ideal a un análisis estadístico es lo que es la información y presentación gráfica de resultados. Son gráficas sencillas que permiten la representación de variables de manera descriptiva. Entonces, lo que vamos a ver, la representación gráfica de resultados, nos va a permitir de alguna manera visualizar los valores que numéricamente hemos medido y analizado. Vamos a entrar a lo que son gráficas descriptivas. Es un método de representar datos o resultados. Fíjense que aquí sí voy a poner las dos palabras, porque las gráficas sí, en algunas de ellas, podemos poner los valores individuales, lo que medimos, que son los datos, pero también podemos dar los resultados, es decir, una representación resumida, procesada estadísticamente de esos datos. Entonces, la utilización de un tipo particular de gráfico depende de la naturaleza de los datos y del propósito de lo que el investigador quiere representar. Es una representación de valores numéricos, sin embargo, no constituye el fin de una gráfica brindar valores exactos. Entonces, el fin de la gráfica no es darnos valores exactos, sino darnos una idea, ¿verdad? Hay valores más altos, hay valores más bajos, ¿verdad? O cómo cambian a través de los diferentes grupos que se están comparando. Por lo tanto, es el investigador el que escoge presentar una serie de datos o resultados de esta forma. Y lo hace para compartir información. El objetivo principal es comunicar y compartir esa información numérica, es decir, sus datos o sus resultados. Y repito, es el medio, el investigador lo escoge, ¿verdad? Él decide si necesita reforzar sus resultados o sus datos con una gráfica, pues la pone. Si él cree que no, deja una tabla. Y entonces el tipo de gráfica también lo va a decidir el investigador, porque es una herramienta que transmite un significado simbólico, ¿verdad? Más que numérico, es simbólico por la forma en la que se representan estos elementos que son las variables y los datos numéricos. No necesariamente tienen que estar específicamente detallados en la gráfica, como ya lo mencioné y lo vimos. Y está, por lo tanto, diseñada para hacerlo de una manera rápida y directa, es decir, que capte el lector, capte rápidamente el mensaje. Por lo tanto, insistimos que no se requiere mucho detalle numérico. A veces van a ver ustedes gráficas que sí lo tienen y voy a explicar después más adelante cuando sí es importante poner detalles numéricos. ¿Cuál es el objetivo de presentar una gráfica? Pues establecer un vínculo o una relación entre los datos y la persona que los observa. Es decir, que el investigador lo que quiere es que el lector pueda tener ese vínculo, esa relación a través de la gráfica sobre lo que él investigó, sobre los hallazgos que él tuvo. Es un medio que el investigador facilita a través de un despliegue visual esa relación o ese vínculo que establece. Procesos que llevarán a cabo por parte de la persona que observa la gráfica, pues es leerla, describirla, interpretarla, analizar y extrapolar. Es decir, estos elementos los hace el investigador, pero también los hace quien lo lee. No es lo mismo una gráfica en un medio de comunicación como es un periódico en el que el periodista o el que escribe la nota ya tiene una idea concreta de lo que quiere transmitir y escoge una gráfica manipulada tendenciosamente, generalmente, para que el impacto que tenga su posición o su punto de vista sea aceptado directamente por quien lo lee. Ya no permite al lector hacer todos estos elementos. En el sentido científico de la gráfica, tanto el investigador como el que lee o el que observa la gráfica puede hacer y debe de hacer todo esto, ¿verdad? No solo es, el investigador dijo, ¿verdad? Sino que ahí está la gráfica, analicémosla, veámosla, interpretémosla y veamos si esto sí puede extrapolarse y puede ser cierto. Garantiza una comunicación e interpretación libre de prejuicios o sesgos, porque, como les decía, deja al lector también la tarea de que pueda interpretarla, analizarla, etcétera, ¿verdad? Entonces, se debe de liberar cualquier prejuicio o sesgo. Evitamos entonces en una gráfica manipularlas. Eso es clave, fundamental y éticamente lo más correcto para un investigador
que presenta una gráfica no se debe manipular, no debemos de cambiar las escalas, no tiene que estar desproporcionada, efecto de 3D a veces es engañoso, líneas distractoras, colores y textos tendenciosos, ¿verdad? Que nos hacen observar más hacia lo que el que hizo la gráfica tuviera cierta intención de manipularnos, ¿verdad? Entonces, vean la línea, vean esto. Esos elementos hay que evitarlos. También debe considerarse en el lector que debe tener ciertos conocimientos matemáticos y, por qué no, también conocimientos estadísticos para poder llevar a cabo todos estos elementos que están acá. Quien no sabe estadística, quien no sabe matemática básica o no puede intervenir en una gráfica, pues obviamente no están hechas para ellos estas gráficas, ¿verdad? Sino que estamos hablando de un nivel científico más o menos similar entre el investigador y el lector. No hay que menospreciar, llamémosle así, la capacidad de reacción emotiva que puede tener el lector al ver una gráfica. Esto se le llama exhibición afectiva. Hay que considerarla. ¿Por qué razón? Si la gráfica está mal hecha, los colores no son atractivos, son fuertes, hay elementos muy cargados dentro de la gráfica, el lector al verla de entrada no me gusta, ¿verdad? Reacciona afectivamente a la gráfica. Y por más que los datos sean muy buenos y que la realidad que está presentando el investigador tenga mucho sustento, el hecho de haber presentado una gráfica fea, entre comillas, fea, reacciona el lector afectivamente y entonces ya nos bloquea esa comunicación. Ya sin más teoría, veamos algunos ejemplos. Todos han hecho esta gráfica. Algunos le llaman muy comúnmente el PAI, ¿verdad? El gráfico de PAI. Otros les llamarán, dependiendo de la región hispanoamericana, le llamarán pastel o tarta, pero es un gráfico de sectores, se llama. El término correcto para este gráfico de sectores en particular es ciclograma. Se representa en forma de un círculo, como que si fuera un pastel, y las diferentes proporciones de las variables o los valores que se midieron representan como porciones, ¿verdad?, de ese pastel, y entonces de ahí la analogía. Pero, ¿qué es lo que se representa en un ciclograma o gráfico de pie o pastel? Características categóricas. Aquí vemos en que se tiene un estudio de personas y se clasificaron como lactantes en edad preescolar, escolar y luego en rangos de edad y alguna no especificada. Estos se pueden representar en los diferentes sectores del pastel o del ciclograma de acuerdo a diferentes colores, ¿verdad? O achurados si fueran en blanco y negro. El número de categorías es importante. El número de categorías en un ciclograma se recomienda que no sean más de 4. Por lo tanto, este ciclograma no es correcto. Tiene muchas categorías. Si se dan cuenta, los segmentos del pastel como que no pueden verse claramente algunas diferencias. Este 2.6 de este 3.3 aparentemente son muy parecidos. Además de que este en particular está acostado en una falsa impresión de tercera dimensión. Entonces, esto aumenta la mala interpretación o la mala visualización que se pueda tener de la gráfica, ¿verdad? El hecho de tenerla en 3D y sobre todo con un ángulo de inclinación demasiado horizontal, ¿verdad? Está muy acostada. Lo ideal, en este caso, es tener como máximo 4 o 5 categorías, como máximo 5, diría yo que sería lo ideal. Y cada una de estas categorías se pueden observar mejor si el gráfico está plano, porque la tercera dimensión, así entre comillas, en papel o en la computadora no se puede
realmente visualizar porque tenemos un plano de 2 dimensiones nada más. Resumiendo entonces, el ciclograma es muy útil para representar frecuencias, fíjense bien, frecuencias, ya sea absolutas o porcentajes, generalmente es porcentaje, de categorías. Entonces, los valores de cada una de estas categorías representan un segmento proporcional en el pie. Esta gráfica ha tenido muchos detractores. Sin embargo, vean las fechas: 2020, junio 2021, revista Science Advances, son de la misma matriz, de la misma editorial. Esta es una hijita de Science Advance. Es Science junto con Nature las revistas más importantes y más relevantes científicas de todo el mundo. Y ustedes pueden ver que Science en algunos de sus artículos representan las proporciones porcentuales en forma de ciclogramas. Es decir, que el ciclograma bien usado, y sobre todo vean cómo están planitos, ¿verdad? En una sola dimensión. Entonces, con estas características, el pie es útil y muy importante para representar variables categóricas en forma de proporciones o porcentajes. Esta es una gráfica que se llama de barras. También puede ser utilizada para representar porcentajes de variables categóricas. Estas son categorías. Se hizo un sitio de muestreo en algún lugar en el que se clasificó el fondo en la superficie o una pared. Podemos estar hablando de una cavidad en un animal, en un ser humano, en el que tenemos 3 lugares de muestreo o sitios de muestreo, son categorías, y en cada una se cuantificaron cuántas muestras positivas dieron en cada uno de esos sitios de muestreo. Y vemos que el sitio que tiene más, junto con este otro, tienen más porcentaje de positividad que este. Es decir, que la gráfica no necesariamente tiene que decir aquí 36%, 36.5% y aquí 28%, ¿verdad? No, solamente con visualizar el tamaño de la altura que tiene nuestra barra, podemos ya hacer algunas conclusiones. Siempre en el eje Y vamos a tener frecuencias, ya sea en forma absoluta, como vamos a ver más adelante en algunas otras diapositivas, o porcentajes. Y en el eje X vamos a tener separadas las categorías. Estas son las características de la gráfica de barras. Representa categorías en barras separadas porque son independientes. Y la altura de la barra nos va a dar el tamaño o la frecuencia correspondiente. Una gráfica con barras comparativas, porque ya no solamente tenemos una sola categoría, aquí una sola variable, sino tenemos 2 variables. Tenemos la frecuencia, en este caso no es porcentaje, sino es el número de veces o del número de personas que dijeron que clasificaran en estas categorías si estaban de acuerdo con una cantidad específica de comida que se les proporcionaba en una escala que iba de fuertemente en desacuerdo, ni me estoy en desacuerdo, ni en acuerdo y fuertemente en acuerdo. Es decir, que estas son las categorías. Sin embargo, vemos que existen 2 tipos de barras, ¿verdad? Unas que son grises y otras que son negras. Y entonces vemos acá que tenemos dos tipos de dietas. Son 2 tipos de dietas, la que le llaman DGA y la dieta típica. Estas 2 tipos de dietas fueron las que se compararon respecto a las respuestas de las personas. Por eso se llaman barras comparativas, porque no solo tenemos las clasificaciones, sino que hay 2 barras. A veces pueden ser más categorías las que están dentro de otra categoría, que representan entonces la comparación de 2 eventos adicionales, ¿verdad? En este caso es qué tanto comparamos un tipo de dieta con respecto a otra. Estas otras barras también son barras comparativas. Hay 2 categorías adicionales a estas otras. Tenemos acá distribución porcentual de la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Y aquí está: herencia familiar, hábitos alimenticios, adiposidad intraabdominal,
sedentarismo, consumo de alcohol, tabaquismo, hipertensión. Estas son las categorías de los diferentes factores de riesgo. Y acá, pero en términos porcentuales, como que si fueran países individuales, ¿verdad? Herencia familiar, el 80% lo tenía, el 20% no lo tenía. Hábitos alimenticios, el 66% eran inadecuados y el 34% no. Entonces podemos ver que son comparativas porque tenemos las categorías principales y dentro de las categorías, subcategorías que nos indican pues otra variable, presencia o ausencia de cada uno de estos elementos, pero lo hacen independientemente de las frecuencias absolutas, sino que todo se trabajó como porcentaje. Acá tenemos otras barras comparativas, tenemos las clasificaciones, estas están acá, se comparan en dos situaciones temporales distintas, 30 días, más de 30 días a un año. Y se determinaron los factores de fatalidad, ¿verdad? El porcentaje de muertes por infarto al miocardio, falla cardíaca o choque en hombres y mujeres. Las barras rosadas representan la mujer, las barras celestes al hombre. El caso es que las barras por sí mismas son bien evidentes, ¿verdad? Que más allá de los 30 días, la frecuencia de mortalidad es mucho más baja en hombres y mujeres que dentro de los primeros 30 días en la que se da cualquiera de estos eventos. Pero vemos además que el porcentaje o la de muertes en hombres es siempre mayor que el de mujeres, es evidente acá, mientras que en después de 30 días a un año del problema, pues son muy parecidos los valores entre hombres y mujeres, incluso esta otra categoría de problema es un poquito mayor el de mujeres. Pero, ¿qué es lo que me llama la atención? Me llama la atención varias cosas acá. En primer lugar, el número de participantes, el número de personas, estos son los valores absolutos. Pusieron una pequeña tabla en la parte de abajo de la gráfica donde dice cuántos fueron los hombres, las mujeres y cuántos murieron para poder sacar los porcentajes. Segundo elemento, tienen valores numéricos específicos acá de cuántos fueron los casos porcentuales específicos de cada barra. Y por último, estos valores que dicen P igual, P menor, que esto representa comparaciones estadísticas. Estos valores P representan comparaciones. Entonces estamos comparando si el porcentaje en hombres o mujeres es diferente y este valor P nos va a decir si hay diferencia o no hay diferencia significativa. Este es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Número de muestras, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, hasta este fue un estudio que se hizo en la eficiencia de remoción de la demanda biológica de oxígeno en una fuente de agua contaminada y la DBO se representa, es una variable cuantitativa que se representa en porcentaje, no es frecuencia, ojo, por favor. Entonces, en primer lugar, se representan barras para una variable que no es frecuencia, no es cantidad de veces, sino es una concentración. La remoción de DBO es una concentración, cuánto se remueve. Y vemos acá que la muestra 1, la 2 y 3 son las muestras individuales. Es decir, que esto está representando los datos. Cada barra representa datos. Error. Las barras no sirven para representar datos individuales, sino que es la frecuencia con la que se dan para cada categoría sumando los datos individuales. Además, el hecho de que el investigador haya escogido este orden de 1 a 10 no dice nada. Hay una sola gráfica que vamos a ver a continuación que sí sirve para representar datos individuales, que es esta, y se llama diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión sirve para poder graficar los datos individuales. Cada puntito son datos individuales de personas que se les midió la edad y se les midió la presión. Entonces, un diagrama de dispersión muestra la relación entre dos variables cuantitativas, la variable edad y la variable presión. ¿Y qué es lo que podemos observar de una manera muy clara y evidente en la gráfica? Pues, ¿qué sucede cuando aumenta la edad? Las personas que tienen mayor edad aumenta la presión. Se puede observar en este tipo de diagrama
que hay una posible relación, aunque no la hemos medido estadísticamente, pero visualmente, la tendencia que se da es que al aumentar la edad, aumenta la presión. Entonces estamos diciendo ya desde una forma gráfica que existe una relación entre la edad y la presión directamente proporcional, es más o menos una línea recta, si se dan cuenta, ¿verdad? Una relación proporcional la que existe entre estas dos variables. Y esto lo podemos ver con los datos puntuales individuales representados en los ejes cartesianos, repito, cuando son dos variables numéricas. Acá vemos otra en la que la relación es al revés. Pueden existir datos aberrantes o datos fuera de lo esperado, como este de acá, ¿verdad? Pero la tendencia general, vemos acá que hay una relación inversa, y a la otra era directa, acá es inversa. ¿Por qué es inversa? Porque vemos que una aumenta y la otra disminuye. La gráfica de dispersión o diagrama de dispersión tiene esa característica que la nube de puntos se le llama, ¿verdad? La cantidad de puntos que estamos observando tienen que decirnos cuál es el comportamiento. Ahora vamos a tener casos en el que el comportamiento de los datos es errático. ¿Qué quiere decir que es errático? Que no sigue una tendencia. Este es un estudio de ciencias sociales, pero es un estudio cuantitativo. Esta revista de Historia y Ciencias Sociales, en el que se determinó el tiempo de duración del matrimonio en el porcentaje, en la mortalidad de niños en una población judía, mortalidad de niños, y la relacionaron con la duración del matrimonio. Ahora vamos a tener casos en el que el comportamiento de los datos es errático. ¿Qué quiere decir que es errático? Que no sigue una tendencia. Este es un estudio en el que se determinó el tiempo de duración del matrimonio en el porcentaje, en la mortalidad de niños. Falsamente, ellos hicieron estas líneas. Esto no es correcto. Si nosotros vemos los datos individuales, el comportamiento general no sigue ninguna tendencia. Ellos quisieron decir, y en el artículo dice que la mayor porcentaje de mortalidad infantil se da en matrimonios que tienen más tiempo de duración, y por eso hicieron esta línea que aparentemente nos dice que hay una tendencia. Pero si vemos que hay también valores muy altos de mortalidad, hasta el 50% en matrimonios más jóvenes, ¿verdad? Entonces, y hay mortalidades bajas en matrimonios más duraderos. Es decir, que el comportamiento de los datos no es como ellos lo dicen. Aquí estamos frente a un ejemplo claro de manipulación. Por eso, en el diagrama de dispersión no debe de ponerse ninguna línea. Pero también nosotros podemos hacer otro procedimiento, que es, en el diagrama de dispersión, calcular una ecuación. Vemos que los datos que tenemos acá están alrededor de una línea recta. Y entonces aquí sí vale el hecho de poner la línea, pero sí y solo sí ponemos su ecuación. Poner la línea como tendencia no es correcto. El verdadero diagrama de dispersión no debe tener línea. Si ustedes hacen un proceso matemático adicional, estadístico, para calcular la ecuación que mejor representa los datos, entonces dibujan la línea y ponen la ecuación. Pero no todas las relaciones entre variables son líneas rectas. Vean esta. Esta es una relación exponencial negativa. Miren, los puntos no están alrededor de una línea recta, sino están en una curva que decrece. Y vemos acá abajo la ecuación. La ecuación es una exponencial negativa. Esta es una gráfica extraída de esta revista. Pero para mí, cuando vi esta gráfica, me dio una sensación, esa exhibición afectiva de desagrado. ¿Por qué razón? Miren el tamaño de los cuadritos. Enormes, ¿verdad? Se recomienda que los puntos sean pequeños. Y esas líneas de fondo medio marean. Entonces, mucho cuidado con hacer una gráfica, aunque en este caso es una gráfica de linearidad y que está su ecuación y todo está bien. Estadísticamente está bien. Científicamente está bien. Afectivamente, visualmente, estéticamente está mal. Entonces,
hay que tener cierto arte para combinar las dos cosas, lo científico con lo visual. Vemos esta otra gráfica, es una gráfica de líneas, se llama. Generalmente se utiliza para representar una variable, ¿verdad? Aquí dice prevalencia de miopía, clasificada en diferentes genotipos, y vemos acá que se hace a través del tiempo. Cada puntito representa esta variable en cada año. Son dos variables, es como si fuera un diagrama de dispersión, pero aquí se unen con líneas continuas, no en una línea recta, sino que aquí nos da la idea de cómo fluctúa la variable a través del tiempo. Entonces, cuando se hacen o se representan variables en función del tiempo, se puede unir con un punto y se le llama entonces gráfico de líneas. Estos gráficos de líneas representamos acá en hora del día. Este es el estudio de las aguadas. Aquí están las aguadas de Petén, ¿verdad? Así son sus nombres. Y podemos comparar cómo se comporta la temperatura a través del tiempo, ¿verdad? En la hora del día, durante varios días, se hicieron las mediciones en cada aguada y vemos que el comportamiento es muy similar en las 5 aguadas, ¿verdad? Que tenemos pico máximo alrededor de la 1, 2, 3 de la tarde, ¿verdad? Y que luego baja hasta las 11 de la noche y esto continúa para empezar de nuevo el ciclo a las 7 de la mañana, incrementándose la temperatura. Entonces acá vemos que las gráficas de líneas sirven para representar variables a través del tiempo, pero también pueden ser comparativas. Este es un estudio que se hizo hace algunos años en el corredor seco, en el que se llama serie de tiempo. Se hace un estudio a través de muchos años. Acá tenemos desde 1970 a 2010, tenemos datos diarios de precipitación. Y los datos diarios de precipitación se analizan a través de una gráfica de líneas para ver si no existen qué tipo de tendencias o cómo se ha comportado la variable en periodos largos de tiempo. El último caso que vamos a ver son lo que se le llaman mapas. Es la representación estadística de valores en forma gráfica en un espacio geográfico determinado. Entonces dice presencia de vectores de arbovirus en Guatemala. A la izquierda, cómo se distribuye la Aedes aegypti, y del lado derecho, cómo se distribuye la Aedes albopictus. Son los zancudos, ¿verdad? Los mosquitos que transmiten estas enfermedades virales como el dengue, el chikungunya. Y vemos que la distribución de Aedes es mucho más grande en amplitud en todo el aegypti, ¿verdad? En todo el territorio nacional, mientras que Albopictus se concentra en algunos territorios nada más. Entonces, aquí en un mapa podemos observar de manera directa o en forma generalizada, como vemos acá con sectores de colores, dependiendo de la variable, ¿verdad? Mientras más concentrada esté una variable o más cantidad de casos o más elementos se dan, pues la intensidad de los colores puede marcarse como vemos en estos mapas. Es otra forma de representar valores estadísticos en función de un espacio geográfico. Para ello, obviamente, al momento de la recolección de datos, estos tienen que ser georreferenciados. Y acá tenemos solamente una tendencia también. La tendencia en las revistas actuales, modernas, de primer orden, es que se resume toda una investigación o toda una información estadística en una sola figura. En esa figura pueden combinar dibujos, es una reacción antígeno-anticuerpo, pueden representar gráficas de líneas a través de variables cuantitativas, gráficas de barras comparativas, otro tipo de gráfico de líneas acá, y una tabla, otra gráfica de barras. Es decir, que podemos tener un resumen de varios elementos en una sola figura. Esta es la tendencia, como les decía, actual, de resumir con varios recursos toda la información estadística de una investigación.